Gracias. Con su permiso, presidente, Asamblea Legislativa. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64-007-2022, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponen reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, a la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala y de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, relativas a implementar el juicio en línea, presentada por el magistrado José Lumbreras García, presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala en ese momento. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en los dispuestos a los artículos 78, 81 y 82, fracciones 1, primera y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 1, fracción segunda, 36, 37, fracciones primera y vigésima, 38, fracciones primera y séptima, 39, fracción tercera, 57, fracción tercera, 82 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Con fecha 25 de enero de 2022 se recibió el oficio número SP-007-2022, suscrito por el licenciado José Eliseo Hernández Sánchez, secretario parlamentario del Congreso del Estado, por el que, por instrucciones de la mesa directiva del Congreso, turnó el expediente parlamentario número 64-007-2022 para trabajo en comisiones unidas de la Comisión de Asuntos Electorales y la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponen reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, a la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, relativas a implementar el juicio en línea presentada por el magistrado José Lumbreras García. Iniciativa que fue aprobada en sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral de fecha 21 de enero del presente año para la consideración de este Pleno de la Asamblea Legislativa. 2. Que en la exposición de motivos de la iniciativa de mérito, el Tribunal Electoral, en el marco de la actual pandemia originada por el virus COVID-19, destaca lo siguiente. En el contexto de la pandemia persistente y también de las exigencias y necesidades ciudadanas, para el Tribunal Electoral de Tlaxcala es necesario y urgente continuar con el sendero de la innovación tecnológica e informática para adoptar sistemas alternativos de impartición de justicia electoral mediante los cuales se pueda continuar dando cumplimiento oportuno y eficaz a la obligación de proteger y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía en el ámbito de su competencia, sin descuidar o poner en riesgo el derecho a la salud de la población demandante de justicia electoral. El Tribunal Electoral de Tlaxcala enfrenta el desafío de cumplir con la impartición de justicia electoral en una perspectiva global de ponderación de derechos humanos y en virtud de los principios aplicables a la materia electoral y a las condiciones de vida sanitaria de las personas. En ese tenor, se puede señalar que el juicio en línea es una opción real para brindar justicia en tiempos de contingencia sanitaria, ya que posee los atributos suficientes para brindar a la ciudadanía la protección de los derechos humanos velados por la Constitución y los tratados internacionales, además de que salvaguarda la salud de sus operadores en tiempos de contingencia. 3. Que con fecha 10 de marzo de 2022 se constituyeron en sesión de comisiones unidas la Comisión de Asuntos Electorales y la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en la que, entre otros puntos, se acordó dar curso de trámite legislativo para formular el dictamen correspondiente al expediente parlamentario. Con los antecedentes descritos, las comisiones dictaminadoras formulan los siguientes considerandos. 1. Fundamento. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdos. 2. Que el artículo 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina que es facultad del Congreso del Estado la de reformar, abrogar, derogar y adicionar leyes o decretos vigentes en el Estado de conformidad con su competencia. 3. Que el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso en particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. 4. Que el artículo 10, apartado A, fracción segunda de la misma ley orgánica, estipula que, artículo 10, serán emitidas las resoluciones siguientes. A. Decretos. Número 2. Reformas a leyes secundarias. 5. Que el párrafo primero del artículo 78 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone que el Pleno del Congreso constituirá dentro de los primeros 15 días de su ejercicio organismos integrados por diputados que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
A estos organismos se les denominará comisiones ordinarias y tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la ley. Segundo, competencia. 1. Que el artículo 38, fracciones 1, primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. 2. Que los artículos 82, fracción primera y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 37 fracciones primera y vigésima del Reglamento Interior prevén como comisiones ordinarias del Congreso de Tlaxcala, entre otras las de asuntos electorales, la de puntos constitucionales, gobernación, asuntos políticos y justicia. 3. Que el artículo 39, fracción tercera del Reglamento Interior del Congreso dispone que corresponde a la Comisión de Asuntos Electorales elaborar los proyectos con dictamen de decreto o acuerdo sobre los asuntos que le competan de acuerdo a la legislación electoral. Por su parte, la fracción tercera del artículo 57 del mismo reglamento establece que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos conocer de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución local. 4. Que los artículos primero, fracción segunda y 82 del referido Reglamento Interior disponen el trabajo en comisiones unidas si, por motivo de su competencia, debiera turnarse un asunto a 2 o más comisiones, las cuales podrán dictaminar conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su proposición. Por lo que, dado que la materia a analizar consiste en una iniciativa con proyecto de decreto relativa a la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, a efecto de implementar el denominado juicio en línea, en consecuencia, se trata de un asunto de reforma procedimental electoral y, al mismo tiempo, se trata de reformas a 3 leyes reglamentarias del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. De aquí que es de concluirse que el expediente parlamentario que se dictamina es de competencia de las comisiones que lo suscriben. Tercero, motivos. 1. Que la actual pandemia originada por el virus SARS-CoV-19 alteró la normalidad de prácticamente todas las actividades humanas en todo el mundo, sin que haya sido excepción los procedimientos jurisdiccionales, los cuales en el caso de nuestro país, conforme al artículo 17 de la Constitución Política Federal, tienden a actualizar el derecho humano y la garantía de acceso a la justicia. Por lo que, ante la contingencia sanitaria que propició la suspensión de los procedimientos jurisdiccionales en todas las materias y ante la imprevisión normativa al respecto, fue preciso que los diferentes órganos competentes, tanto a nivel federal como local, implementaran medidas urgentes, temporales y adecuadas a fin de continuar con los procedimientos y salvaguardar los derechos de las partes. De aquí que una de las medidas generalizadas puestas en práctica fue la de la realización de manera virtual de las sesiones de los órganos colegiados encargados de impartir justicia a través de medios electrónicos conocidos como tecnologías de la información y de la comunicación. 2. Que la contingencia sanitaria dejó ver, en el caso de los procedimientos judiciales y administrativos, un vacío normativo ante este tipo de eventos o de cualquier otro de naturaleza distinta que pueda presentarse con efectos de largo plazo y con inusitada parálisis de actividades. Ante ello, para situaciones futuras es necesario establecer la posibilidad debidamente fundamentada para dar continuidad a los trámites jurisdiccionales ante lo condicionante de proveer una justicia pronta y expedita, garantizando los derechos de las partes y certidumbre a los procedimientos accionados. 3. Que en el caso de procedimientos jurisdiccionales electorales que buscan salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía, los derechos de los partidos políticos y los de las personas candidatas, así como dar certeza y legalidad a las distintas fases de los procesos electorales, donde dichos procedimientos, a diferencia de los que se tienen en otras materias, ocurren en tiempos breves y continuos para dar definitividad a las distintas etapas, incluida la calificación de las elecciones. Es que se hace necesario dotar de un método alternativo a la modalidad presencial a las actuaciones judiciales, con el propósito de dar mayor seguridad y certeza al ejercicio de los derechos políticos y a la instrumentación de los procesos electorales. 4. Que en abril de 2020 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales se vieron obligados a suspender actividades presenciales en sus instalaciones, con el propósito emergente de proteger la salud de todo su personal, de la ciudadanía demandante, así como la de otras autoridades electorales y de los representantes de los partidos políticos.
Sin embargo, las autoridades electorales jurisdiccionales continuaron atendiendo por otros medios los asuntos de su competencia, recurriendo a herramientas tecnológicas e informáticas que les permitiera crear una modalidad de juicio en línea como alternativa idónea y eficaz de impartición de justicia electoral. Esto sin alterar ninguna de las etapas de los procedimientos jurisdiccionales, pues prácticamente el desahogo total de las diversas fases, desde la presentación de las demandas hasta las sesiones de acuerdos plenarios y de resoluciones, ocurrieron utilizando las referidas herramientas tecnológicas, dando certidumbre a los actores políticos con el uso eficaz de este tipo de juicio. 5. Que el Tribunal Electoral de Tlaxcala también inició un programa con acciones orientadas a crear su propio sistema de juicio en línea. A tal efecto, acordó un tipo de lineamiento para ordenar el uso de su sistema informático y de la herramienta de correo electrónico. Del mismo modo, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala, con el propósito de dar sustento legal al referido sistema, con lo cual los medios de impugnación previstos en la ley pudieran tramitarse en forma electrónica mediante el uso de tecnologías de la información. Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada por la 63ª legislatura mediante el decreto número 215, publicado el 27 de agosto de 2020 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, dicho decreto fue controvertido por la vía de la acción de inconstitucionalidad y el 30 de noviembre de 2020 el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en el expediente de acción de inconstitucional 265/2020 y sus acumulados 266, 267 y 268, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 2021, en cuyo punto resolutivo segundo determinó declarar la invalidez del referido decreto número 215 al haber ocurrido violaciones al procedimiento legislativo. 6. Que derivado de esta circunstancia, el Tribunal Electoral de Tlaxcala no pudo contar con una normatividad regulatoria que justificara la aplicación de los lineamientos que ya había preparado para implementar el sistema de juicio en línea para el proceso electoral ordinario 2020-2021. En consecuencia, en el contexto de la pandemia persistente y de las exigencias y necesidades de la ciudadanía demandante, es necesario y urgente seguir por el sendero de la innovación tecnológica e informática para adoptar sistemas alternativos de impartición de justicia electoral, mediante los cuales se pueda continuar dando cumplimiento oportuno y eficaz a la obligación de proteger y garantizar los derechos político-electorales de los diversos actores políticos, sin descuidar o poner en riesgo el derecho a la salud de la población demandante de justicia electoral ni del personal que integra las instituciones electorales autónomas. 7. Que es criterio de las comisiones que suscriben el que se garantice de manera eficaz e idónea la impartición de justicia en materia electoral, de tal manera que durante los procesos electorales, así como en los periodos entre un proceso y otro, se tengan las alternativas legales que den certeza a todo procedimiento jurisdiccional ante contingencias sanitarias, de la naturaleza o por cualquier otra contingencia, donde resulte necesario y de primer orden salvaguardar la vida y la salud de la ciudadanía, del personal y de las autoridades que integran tanto el órgano jurisdiccional electoral como el organismo público local electoral. Cuarto, determinación. Que en función de las consideraciones anteriores, en coincidencia con la iniciativa de mérito, la cual fue presentada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, conforme a la facultad que le establece a dicho tribunal en el artículo 46, fracción sexta de la Constitución Política Local, las comisiones que suscriben el dictamen concluyen factible lo siguiente. 1. Adicionar un párrafo segundo al artículo 382 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, que establezca como alternativa la de sustanciar y resolver el procedimiento especial sancionador en forma electrónica mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 2. Igualmente se determina la viabilidad de adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala, que permita la posibilidad de sustanciar y resolver los diversos medios de impugnación en materia electoral de forma electrónica. 3. Finalmente, también se considera adicionar una fracción quinta bis al artículo 5 y 2 fracciones para que sean las fracciones 10ª y 11ª al artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, donde se establece y define el juicio en línea. 4. En las mismas disposiciones normativas que se proponen en el presente dictamen, se establece la obligación tanto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones como del Tribunal Electoral de Tlaxcala para que, en uso de sus atribuciones y competencias, emitan los lineamientos que reglamenten la tramitación, sustanciación y resolución de las quejas de procedimiento especial, sancionador y los medios de impugnación, con el uso de las tecnologías de la información como alternativa a los procedimientos y juicios presenciales.
Por los razonamientos antes expuestos, las comisiones que suscriben se permiten someter a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se adiciona un párrafo segundo al artículo 382 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 382, fracción segunda. El procedimiento especial sancionador podrá sustanciarse y resolverse en forma electrónica mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El Instituto y el Tribunal Electoral emitirán los lineamientos que, en el ámbito de su competencia, reglamenten esta forma de tramitación en línea. Artículo segundo. Con el mismo fundamento del artículo anterior, se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 12. Los medios de impugnación que regule esta ley podrán ser sustanciados y resueltos en forma electrónica mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El Instituto y el Tribunal Electoral, en el ámbito de sus competencias, emitirán los lineamientos que reglamenten la forma de tramitación del procedimiento y el juicio en línea. Artículo tercero. Con el mismo fundamento anterior, se adiciona una fracción quinta bis al artículo 5 y 2 fracciones para hacer las fracciones décima y onceava, recorriéndose la actual fracción 10 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 5, fracciones 1 a 5 quedan igual. 5 bis, juicio en línea. El juicio que se activa, tramita, sustancia y resuelve por vía electrónica conforme a la normatividad aplicable. Artículo 12. Fracción 1 a 9 quedan igual. La décima sería aprobar la normatividad interna para la instauración, el acceso, el uso, el desarrollo y la tramitación del sistema de juicio en línea. Fracción onceava, aprobar las disposiciones y las políticas que sean necesarias para prestar asesoría, orientar técnicamente e impartir talleres especializados a la ciudadanía interesada en los juicios en línea que el tribunal implemente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a los 5 días del mes de abril del año 2022. Por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Tlaxcala, presidente, diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Vocales, diputada Blanca Águila Lima, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputada Maribel León Cruz, diputada Mónica Sánchez Angulo, diputado Jorge Cabello Román, diputado Vladimir Zainos Flores. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Lenin Calva Pérez, presidente. Vocales, diputado Jorge Cabello Román, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputada Maribel León Cruz, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada Mónica Sánchez Angulo, diputado José Gilberto Temolcín Martínez, diputada Reina Flor Báez Lozano, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputado Vicente Morales Pérez, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila. Es cuanto, presidente.